Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, seguimos con las novedades que traerá el parche 4.0 y en este caso son referidas a la Carrack, una de las naves más emblemáticas de Star Citizen, la cual, como sabemos, y si no sabes te cuento, está diseñada principalmente para la exploración y misiones en entornos peligrosos. Entre sus características más destacadas se encuentran sus avanzados sistemas de navegación, cartografía, protección y almacenamiento. En este caso, déjame comentarte que una de las novedades que trae en el parche 4.0, en este caso, bueno, lo estoy probando en la versión de EPTU, es el funcionamiento del protector de la cabina que se despliega para proteger los cristales de la misma. Este sistema de protección se puede activar en situaciones de peligro como combates o al acercarse a entornos hostiles. Cuando está activado, el escudo forma una barrera física que va a reducir el daño potencial a los cristales de la cabina, protegiendo tanto a la tripulación como a la integridad de la nave. Esto es particularmente útil durante enfrentamientos donde la visibilidad y la seguridad son cruciales para la navegación y el combate. Como observarás, ya está en funcionamiento, no he logrado hacerlo funcionar de manera individual, o al menos no encontré la opción y solamente se despliega al abrir la nave. Pero seguramente haya alguna opción por ahí dando vueltas que, como te digo, no la encontré, o si no está, la van a añadir próximamente. Respecto a la visión que otorga estando cerrado este protector, claramente es mala, porque primero que se pierde visión inferior teniendo en cuenta el tamaño de la nave, el tamaño de esta Carrack que es realmente grande, aunque es verdad que lo podés solucionar poniendo la vista más arcade, me estoy refiriendo a la tercera persona, pero sobre todo me llama la atención que este protector no cierre por completo, dejando expuesto nada menos que al piloto y que este reciba un impacto directo, quedando así la nave a la deriva. Me hubiera gustado un sistema que ofreciera protección y al mismo tiempo visión del exterior. Por ejemplo, podría bajar el escudo protector de la cabina, cerrarse por completo y que los cristales en ese momento se convirtieran en pantallas reflectantes que muestren lo que está sucediendo en el exterior. No sé, lo que estoy pidiendo es demasiado. En cuanto a los pods de carga de la Carrack, están diseñados para ser altamente funcionables y adaptables. Sabemos que la nave cuenta con compartimentos de carga modulares que permiten transportar diferentes tipos de mercancías y de materiales. Al ser modulares, estos pods con todo más avanzado, en Star Citizen me estoy refiriendo, podrán configurarse para diferentes tipos de carga, lo que permite un enfoque versátil hacia la exploración y por supuesto el comercio. Como la Carrack puede operar en ambientes de alto riesgo, sus pods de carga están diseñados para soportar condiciones difíciles y también impactos, obviamente, garantizando que el contenido permanezca seguro durante el transporte. Como te dije antes, al ser pods modulares podrían ser intercambiables. Esta característica es fundamental, ya que te va a permitir personalizar la nave según las necesidades específicas de cada misión. Ahora bien, hasta el momento no estaban funcionales, o sea, podías cargar material en ellos de forma automática, pero al querer hacerlo de forma manual, la apertura lateral que estás viendo en imagen no funcionaba, por lo cual con el rework del comercio en el parche 3.24, la Carrack quedó casi inutilizada para aquellos que la usaban para el transporte. Te estarás preguntando si los pods ya se pueden intercambiar. No, la respuesta es no. Incluso si observas la puerta lateral, que ahora ya está funcional, no baja hasta el suelo, lo cual sería lo más lógico que sucediera. Algo que también debería suceder, por ejemplo, con la Caterpillar. Pero parece que, para los desarrolladores fue copiar y pegar la apertura de la nave de Drake, la solución más rápida y sencilla para hacer que esta nave de Anvil Aerospace sea funcional para el transporte. Creo que si van a hacer un trabajo con estas puertas para que esté disponible para utilizarla en el transporte de mercancías, no costaba nada ya dejar un diseño
que haga que estas puertas bajen hasta el suelo, para de esa forma hacer las cosas mucho más sencillas y luego por supuesto aplicar el mismo diseño a la Caterpillar, que desde el año 2015, 2016, bueno, muchos años se viene hablando de ese sistema. Vemos imágenes que saca la gente de CIG, como lo que vimos tiempo atrás con el Mule, sí, el vehículo que se acercaba a la Caterpillar bajando sus puertas hasta el suelo. Bueno, ya saben, todo eso. Bueno, ¿qué les parecen a ustedes estas mejoras? ¿Tienen una Carrack? ¿Tienen acceso a 4.0 en EPTU? ¿Creen que las puertas de los pods deberían bajar hasta el suelo? ¿Qué opinan del protector de la cabina? ¿Los convence? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Como siempre, los invito a que me dejen su comentario. Espero que toda esta información les haya servido, gustado e informado. Ya sabes que de ser así puedes dejar ese like para valorar el contenido del canal, también compartirlo y obviamente suscribirte si aún no lo hiciste. Tiempo de encender motores, tiempo de partir, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida. Cuídense, ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.